Hola, profe. Hola Mariana. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola. Bueno chicos, empecemos ya. Buenos días para todos. Entonces vamos a continuar con lo que quedamos el martes pasado con el tema de sonido. Entonces hoy les voy a dar una actividad con respecto a esto que vimos desde el martes. Vamos a hacer un pequeño repasito antes. Les comparto aquí. Listo. Bien. Entonces, la clase pasada veamos que el sonido depende de vibraciones. Esas vibraciones, como decía aquí el resumen de adelante, pueden depender del medio. Por ejemplo, puede ser porque yo haga vibrar el aire o porque haga vibrar una cuerda o cualquier medio físico. Entonces, estas vibraciones se producen en una frecuencia tan alta, o sea, son tan rápidas estas vibraciones que producen un sonido. Ahí entonces estamos viendo lo de las ondas sonoras. Las ondas sonoras son simplemente vibraciones en unas frecuencias un poco más altas de las que el ojo puede observar. Listo. Y entonces veíamos, aquí veíamos un video, lo voy a volver a poner para recordarlo. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿quién me recuerda ahí de qué dependían esos sonidos o esas diferentes notas? Profe, el grosor de las cuerdas no era. Una era el grosor de las cuerdas. Habían unas cuerdas más gruesas, por ejemplo en la guitarra, esta cuerdita de acá arriba, que se llama la sexta, es más gruesa que esta de acá, que es más delgadita, que es la prima o la primera. Esa es una de las dependencias, depende del grosor de la cuerda. ¿Y de qué más depende? ¿Sí se acuerdan? Profe, esas partecitas chiquititas que no sé cómo se llaman, donde se ponen los dedos, ¿Y eso qué viene siendo la qué? como la longitud. La longitud, correcto. La longitud de la cuerda. Cuando yo pulso un traste, inclusive yo les mostraba por acá una simulación, suponiendo que aquí donde está el cursor, ¿sí ven el cursor?
que ahí es donde está la barriguita de la guitarra. Entonces, cada que yo pulso un traste, estoy acortando, estoy disminuyendo la longitud de la cuerda. O sea que si toco la cuerda toda completa, o sea, sin pulsar ningún traste, va a tener un sonido. Pero si pulso la cuerda pulsando uno de los trastes, por ejemplo, un traste aquí en la mitad, el sonido va a ser como en comparación al primero. Va a ser más agudo. Va a ser más agudo. Entonces, veíamos entonces hasta el momento dos dependencias. Una que era el grosor de la cuerda, entre más gruesa. ¿Qué pasa con el sonido? ¿Qué sucede entre más gruesa la cuerda? Más grave. Más grave. Entonces ahí tenemos una primera dependencia. La dependencia con el grosor o con la masa de la cuerda. Entre más gruesa la cuerda, más grave. O al revés, entre más delgada la cuerda, más aguda. Y la otra dependencia era la con la longitud, que se la acaba de mostrar yo aquí. Entre menos longitud, ¿qué es lo que pasa? Más agudo. Más aguda. Y entre más longitud, mucho más grave. ¿Está claro hasta ahí ese concepto? Sí, profe. Ok. Vienen las cuerdas, me hablan de tres dependencias. Una habla de grosor. Espera un momentico. Una habla de grosor, una habla de longitud y otra habla de tensión. Eso es uno de los experimentos que proponen en esta guía, pero yo les dije a ustedes que no lo íbamos a hacer pues porque conseguir las herramientas era un poco complejo, pero vamos a hacer una pequeña simulación. Yo les pedí un hilito, un hilo dental o un hilo de cualquier longitud. Yo voy a compartir aquí. Entonces ese hilito, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese hilito? Los que lo tengan ahí. Yo no logré conseguir, pero logré conseguir pues este elemento. Entonces, una opción es para escuchar mejor el sonido, es meterse una parte a la boca, apretarlo con los dientes y empezar a tensarlo y empezar a tocarlo como si fuera una guitarra. ¿Sí me están entendiendo? O acercárselo mucho al oído y empezar a tocarlo como una guitarra y empezar a tensarlo y a tensarlo. Entonces ustedes mismos me van a decir qué sucede con el sonido en la medida que lo tenso. Profe, se escucha como más fuerte. Se escucha más fuerte. Tiene que ver con el volumen y la calidad, pues el tipo de sonido o tono. Lo que estamos viendo aquí es tono de sonido, la nota. ¿Qué pasa con esas notas en la medida que lo voy tensando? Profe, pues yo lo estoy haciendo con un hilo y entre más lo tenso, más agudo me suena Más agudo te suenas, correcto. Entonces ahí tenemos una tercera dependencia. Voy aquí a compartir otra vez. Entonces aquí en la actividad me proponen de que las cuerdas dependen de tres elementos para su sonido o frecuencia. Cuando yo hablo de frecuencia estoy hablando de las notas. Depende de su grosor, depende de su tensión y depende de su longitud. Entonces, del grosor, ¿cómo podríamos decir? Entre menos gruesa, ¿qué sucedía? Más agudo. Sonado. Entre menos grueso, más agudo. O al No, revés, entre más grueso, más grave. Con respecto a la tensión, ese es el experimento que acabamos de hacer. ¿Qué pasa con respecto a la tensión? El sonido es más agudo. El sonido es más agudo. De hecho, así es como afinan las guitarras. No sé si alguno que haya conocido una guitarra, en la parte de acá, al principio hay unos tornillitos, unas clavijas. Con esas clavijas lo que hacen es apretar. Con el paso del tiempo, de tanto tocar la guitarra, estas cuerdas se van aflojando, se van perdiendo tensión. Y si pierden tensión, se vuelven ¿qué? Más graves o más agudas.
Más graves. Más graves, exactamente. Entonces, por ejemplo, la nota mi, con el paso del tiempo, se empieza a convertir en una re, y si usted no la afina con mucha frecuencia, ese re se empieza a convertir en un do, o sea, empieza a desafinarse la guitarra. Por eso esas clavijas uno las aprieta para que esa afinación grave vuelva otra vez a su nota normal, que es la nota mi. Esa es la función de esa clavija, tensar esa cuerda. Entonces, esa tensión tiene una dependencia con la frecuencia. Entre mayor tensión, mayor frecuencia o el sonido es más agudo. Y volvamos a repasar y con respecto a la longitud, ¿qué era lo que sucedía? Entre más abajo, más agudo. O sea que entre más larga o más corta la cuerda. Más corta. Entre más corta la cuerda, cuando yo pulso el traste, cuando yo pongo el dedo acá en el traste, lo que estoy haciendo es disminuir la longitud de la cuerda. Es decir, la parte que va a sonar, solo va a sonar desde aquí hasta donde está pues la barriguita de la guitarra, en el lado de allá. O sea, cuando yo pulso aquí, la cuerda solo va a vibrar desde aquí hasta donde está la barriguita. Si yo no pulso ningún traste, pues la guitarra va a sonar desde aquí hasta donde está la barriga de la guitarra. O sea, la longitud aumenta. Entre más grande la longitud, pues ese sonido va a ser mucho más grave. Por eso es que en la medida que toco un traste, el sonido va aumentando de frecuencia. Claro en todos esos tres conceptos: grosor, tensión y longitud. Chicos, estoy haciendo una pregunta que se quedó claro, lo de grosor, tensión y longitud. Sí. Ok, entonces la actividad que van a señor. hacer está en la misma guía. Pues aquí en esta simulación está pues de esta manera. Yo en la guía también la puse. Para los que tengan la guía, está por acá abajito en la página. Por cierto, esta misma guía, acuerden que la encuentran de manera iterativa como la estamos viendo en este link. Y más abajo, esta no. Por acá está la actividad. Entonces, estas son las tablitas que hay que llenar. Entonces, ¿cómo las vamos a llenar? Son tres tablitas. Una me está hablando con respecto al grosor de la cuerda. No lo vamos a poner en términos de la frecuencia. Aquí dice frecuencia baja o tono medio o agudo. Ustedes lo van a escoger o van a hacer una escala de clasificación. ¿A qué me refiero? Esa tablita la van a llenar, por ejemplo, un método que a veces utilizan es muy agudo, agudo, medio, grave o muy grave. Entonces, así como clasificaremos entonces las frecuencias. Muy agudo, ¿qué sería? Un sonido como. Muy alto. Muy alto. O sea, por ejemplo, en el caso de las cuerdas, un sonido muy agudo sería este. ¿Sí o no? Y un sonido muy grave lo podríamos ubicar por acá. ¿Sí estamos claros? Esto sería muy grave. Y esto sería muy agudo. Entonces, esta tablita la van a llenar. Son tres tablas. Una habla sobre el respeto al grosor de las cuerdas. Otra habla sobre respecto a la longitud. Si la longitud es corta, traste 12. En la guitarra está distribuida por trastes. El traste 12 viene siendo el que está más pegado al cuerpo de la guitarra. Traste medio en la mitad del brazo y larga pues sin tocar ningún traste o tocando el traste 2 pues como proponen aquí. Sí está claro con respecto a la longitud de la cuerda. Y con respecto, la tercera tabla, con respecto a la tensión de la cuerda. ¿Qué pasa si la cuerda se afloja? Si la cuerda tiene una tensión media o si la cuerda tiene una tensión alta, o sea, la apretaron demasiado.
¿Qué va a pasar con ese sonido? ¿Será muy grave, muy agudo, o un sonido medio? Ya ustedes escogen, listo. ¿Sí está clara la actividad o quedó algo en duda? Profe, yo no entiendo eso de número 1, número 2, Ah, número la 4. cuerda. Aquí está por cuerdas. Entonces, por ejemplo, en la cuerda 1, vuelvo a poner aquí la guitarra. Se me quedó la guitarra. La cuerda 1 es esta de acá, recuerden. La cuerda 1 es la más delgada. La cuerda 6 es la más gruesa. Entonces, ustedes van a llenar esta tablita. Esta tablita la van a llenar según eso. Entonces, según la tensión, ¿qué pasa con la cuerda 1 cuando se afloja la cuerda? ¿O qué pasa con la cuerda 1 cuando es media, cuando se tensa a medias? ¿Y qué pasa con la cuerda 1 cuando está completamente templada? Ustedes le van a poner una clasificación. Si va a ser muy agudo, muy grave, o medio grave. Ya ustedes mismos van a escoger una escala de clasificación de sonidos y van a llenar estas tablitas. Entonces, estas son las cuerdas. Cuerda 1, cuerda 2, cuerda 3, cuerda 4, cuerda 5 y cuerda 6. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a ayudar aquí con un ejemplo. Vamos con respecto a la tensión. Es decir, qué tan tensa está la cuerda. Vamos a suponer que estamos trabajando la cuerda 6. ¿Cuál viene siendo la cuerda 6? La más gruesa. La más gruesa. Entonces, ¿qué pasa con esa cuerda? ¿O qué se imaginan que pasará con esa cuerda si yo la aflojo? No Según sonaría según esta escala de clasificación, ¿cómo sería? Muy grave, grave, medio, agudo, muy agudo. Grave. ¿Sería grave muy grave. o muy grave? Bueno, ya usted decide qué poner ahí, o grave o muy grave. Pues imagínense que es una cuerda. Estamos hablando de esta cuerda, que es la cuerda 6, que es la más gruesa, que suena más grave, y que la estoy aflojando aún más. O sea, que ¿qué está sucediendo si la aflojo? Se hace más aguda. Se hace más aguda si la aflojo, si le quito tensión. Va perdiendo el sonido, ¿no? Se O hace más sea, grave. se hace más grave. Recuerde que la tensión, entre más tensión, más agudo. Entre menos tensión, más grave. O sea que si yo esta cuerda que es grave, le quito tensión, o sea, la estoy aflojando, ¿qué es lo que va a suceder? Queda muy grave. Queda muy grave. Entonces ustedes así van a llenar esto. Ustedes pueden poner aquí muy grave. ¿Qué pasa si ya no está floja, sino que la empiezo a tensar un poquito, pero no del todo? ¿Qué sucede con el Se sonido? va haciendo más aguda. Se va haciendo más aguda, pero del todo aguda. La clasificación No, queda grave. aquí. ¿Qué clasificación le pondrías? Grave. Grave Medio. o medio grave. Bueno, ya tú decides qué clasificación ponerle. Y si la tenso del todo, ya bien templada, ¿cómo quedaría? Agudo o muy agudo. Muy agudo. Para mí muy agudo estaría como por acá. Pues si nos vamos a mirar la guitarra. Para mí muy agudo es esto. Y la cuerda 6 no alcanza a ser muy aguda que digamos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces aquí ustedes van a clasificar según la cuerda y según la tensión. Esta tablita es según la tensión. Esta tablita aquí es según la longitud. Entonces, ¿qué pasa cuando yo toco el traste último, el traste a la mitad o no toco ningún traste? ¿Qué pasa con esos sonidos? ¿Son muy graves, muy agudos o son medios? ¿Sí estamos claros? Es decir, la clasificación va a ser algo muy personal. No es que haya pues una manera exacta de hacerlo, porque lo estamos haciendo por percepción de oído, no lo estamos haciendo con valores reales. Y lo mismo acá, según el grosor de la cuerda. ¿Qué pasa según el grosor? La cuerda 1, si es delgada, si fuera media o si fuera muy gruesa la cuerda 1. O sea, nos vamos a imaginar la cuerda 1, que en vez de ser delgada fuera gruesa, ¿cómo va a cambiar ese sonido? ¿Sí quedó clara la actividad? Sí, señor. Sí, señor. Ok, chicos. Entonces estas 3 tablitas me las envían por el WhatsApp según la clasificación que cada uno le ponga.
Recuerden que es una clasificación personal, ¿no? Yo puse aquí un ejemplo en el tablero. Es que no estaba compartiendo pantalla con ustedes. Yo puse un ejemplo en el tablero de esa clasificación. De muy agudo, agudo, medio, grave o muy grave. Ustedes mirarán qué clasificación le dan. Pues si pueden quedar con esto, le dan otro tipo de clasificación y le llenan esas 3 tablitas, las tablitas que les acabo de mencionar, con esa escala de clasificación. Ya, según el número de la cuerda, según el número de la cuerda, y si fuera delgada, media o gruesa, aquí según es el grosor de la cuerda. La tercera tabla es según el número del traste. Recuerden que cuando yo hablo de traste, si quieren también ustedes mismos pueden mirar en este link, esta simulación de guitarra para que se guíen un poquito. Entonces, cuando yo hablo del último traste, estoy hablando de este, traste 12. Cuando estoy hablando del traste a la mitad, estoy hablando de por acá más o menos. Y cuando estoy hablando de sin traste o tocando el primer traste, sería por acá. Listo. Chicos, ¿hay alguna duda? Chicos, ¿hay alguna duda? Profe, ¿para cuándo es? Para dentro de 8 días, próximo viernes. Listo. Sí, señor. Ok. De todas maneras, cualquier duda me preguntan por el grupo de WhatsApp. Si ustedes creen pues que la tabla parece pues que no les dio una clasificación como es, pues yo les puedo ayudar un poquito. Ya, pero la idea es que ustedes lo hagan pues con una escala de clasificación propia, personal. Listo. Listo, profe. Ok, chicos. Bueno, pues Entonces, feliz día. Hasta luego. Ok. Igualmente, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao.